Lestrella.net. Astrología para la vida, mujeres, medicina, lesbianas y música. Bienvenidas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Las saludo. Para esta semana les tengo una sorpresa. Vamos a continuar trabajando con el tablero del zodiaco y vamos a profundizar en el tema de las casas. Vamos a analizar también los puntos clave de cada cuadruplicidad, la cardinal, la fija y la mutable, que responden al ascendente, al fondo del cielo, al descendente y al medio cielo. Y vamos a profundizar en los ejes que sostienen a cada par de signos para que nos quede más claro en dónde se desarrolla toda la relación de los planetas que en las siguientes clases iremos viendo poco a poco. Así que les doy la bienvenida y pues que lo disfruten. Y también si te gusta lo que estamos haciendo y el trabajo lo consideras valioso, regálanos una suscripción y un clic en la campana para que puedas recibir nuestros videos. Precisamente de las tres cuadruplicidades, ¿no? Y cuando terminamos de verlas un poco por separado, ¿no? La cardinal, la fija y la mutable, que también sería muy importante y es lo que vamos a hacer ahorita. Pero quiero que cuando veamos una carta no perdamos de vista que estamos viendo ejes, que estamos viendo cruces, ¿no? Para que, o sea, estamos viendo, acuérdense, una visión mandálica, ¿no? Como lo explica Caruti. Entonces vemos muchas cosas a la vez, ¿no? Pero la carta completa está jugando todo el tiempo. Entonces, estos 4 puntos conforman, digamos, una forma, ¿no? Y esta forma sucede a partir de la combinación de 2 ejes. Entonces, obviamente, cada eje pues tiene una misión, que ya lo vimos en la sesión anterior para no repetir, un significado, y cuando ya vemos entonces así la carta, nos damos cuenta que estos 4 ejes precisamente dividen a la carta astral en 12, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque digamos que la mezcla de estas 3 experiencias de forma son las que crean la experiencia del tablero completo. Y cada una de estas experiencias forma, vamos a decir, en su punto, ¿no? Pues sucede un proceso evolutivo, ¿no? En esas cuatro esquinas, ¿no? Y cada una de esas esquinas va a representar a un elemento, ¿no? Y a una forma de energía. Entonces también vamos a encontrar esa misma propuesta de cuadruplicidad, la vamos a poder también ver de forma más detallada en términos de espacio de 30 grados, ¿no? Que al jugar, al acomodarse estas 3 cardinalidades, vamos a decir, estas 3 cuadruplicidades, perdón, y separarse en 30 grados cada una, se va a formar un espacio y ese espacio se va a llamar una casa. Y esa casa también va a representar a una forma de energía y a un elemento. Entonces, cada espacio o cada casa tiene todo que ver con la relación con ese eje, esa cuadruplicidad, y cómo es como si abriéramos, lo vemos en general y nos estamos acercando para verlo de manera detallada, ¿no? Entonces, cada espacio que sucede entre esa cardinalidad, entre esa cuadruplicidad, se abre de 30 grados y suceden entonces 3 casas, y aquí bajamos de Aries a Cáncer, ¿no? En 3 procesos, y luego subimos de Cáncer a Libra en 3 procesos también, y luego subimos de Libra
a Capricornio en 3 procesos también, ¿no? Y luego de Capricornio vamos a bajar otra vez a Aries en 3 procesos también. Entonces, el juego con la carta astral es que estamos jugando siempre con la totalidad, con el paisaje completo, pero también estamos viendo al mismo tiempo los detalles, ¿no? El detalle. Entonces, estamos viendo esto mandálicamente, ¿no? En perspectiva. También a la vez estamos viendo los 4 puntos de cada una de las cuadruplicidades. Ajá. Y al mismo tiempo estamos viendo estos ejes también. Porque cada línea, ¿no? Pues es un eje que también ahorita lo vamos a ver. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces, en este una de las cosas que nos va a dar base, digamos, punto de partida, es que el 0, vamos a decir, o el punto de partida de todo el proceso de la carta es el ascendente, ¿no? Y del ascendente se despliegan el resto de las casas, vamos a decir, ¿no? Porque de alguna forma entramos a la vida por el ascendente, ¿no? Entonces, como esto está basado en el calendario también, pues, el de la Tierra, ¿no? De las estaciones del año y demás, ¿no? Siempre vamos a abrir la primavera, al menos de este lado del globo, con Aries, ¿no? Y Aries va a representar entonces la primera fragmentación, ¿no? De este espacio, vamos a decir, ¿no? Y después de Aries va a haber un proceso evolutivo o un proceso de forma. ¿Se acuerdan que estamos viviendo en cada escaño? Se va fragmentando y se va condensando la forma, ¿me explico? Y va evolucionando y va tomando todo un proceso evolutivo y toda una cosa de transformación, porque así es la vida, ¿no? La vida es... ¿no? Entonces, de Aries nos vamos a pasar a Tauro, ¿no? Y de Tauro nos vamos a ir a Géminis, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, es inamovible, ¿no? Siempre va a ser la casa 1 la casa de Aries, la casa 2 la casa de Tauro y la casa 3 la casa de Géminis, porque son representaciones de procesos evolutivos nuestros muy importantes. La casa 1 y Aries tiene que ver con nuestro yo, ¿no? Con nuestra experiencia más cercana a nosotras mismas, que somos cada una adentro de una. Tauro, ¿no? Que sería la experiencia de estar adentro de este cuerpo para podernos experimentar y entender y comunicar y conocer y tal. Necesitamos un vehículo, que sería el cuerpo. Y 3, Géminis, que sería el proceso mente, ¿no? Entonces, en mi mente, yo habito, ¿no? En mi mente vive este yo. Y todo esto conforman a un sistema que podríamos llamar que es una persona, ¿no? De manera singular, es decir, alguien que tiene una identidad, ¿no? Un yo, un cuerpo y una mente, ¿no? Entonces, este proceso también es muy interesante porque de Aries sale Tauro y de Tauro sale Géminis. Entonces, la mente no podría suceder o no podría existir si no hubiera un cuerpo y un espíritu que la integraran, ¿no? Entonces, en cada fase evolutiva vamos a ver que la conciencia se va desdoblando de forma más inteligente, ¿no? Y también vamos a ver cómo de cada uno de estos pedazos, digamos, de energía, van saliendo los otros, ¿no? No son independientes, sino son secuenciales, ¿no? Son consecuencia de... Y bueno, Caruti tiene en su libro también de Ascendentes, explica que hay un proceso evolutivo todavía más profundo, porque
esta es la energía, ¿no? Aries es la energía de vida. Aries es el 1, es la fuerza del mago, digamos, en el tarot, es toda la capacidad de tener, ¿no?, la vida en la mano, ¿no? Y Tauro va a ser su proceso contraparte, ¿no? Su yin yang. Tauro va a ser la tierra, la masa, ¿no? La condensación de la energía, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta representación del yin y el yang, ¿no?, donde el yin representa toda la fuerza del movimiento de la vida, ¿no?, y el yang toda la fuerza receptiva de la vida, ¿no?, toda la fuerza condensadora, la masa de la vida, donde el yin y el yang establecen ese balance, ese equilibrio. Entonces eso también es Aries y Tauro, ¿no? Aries. Y Tauro, por ejemplo, Rox, disculpa, en el tarot, ¿cuál sería? Ya Tauro, me picaste. la gran sacerdotisa, el 2. Órale. Entonces, es bien interesante porque en términos también más esotéricos y más, vamos a decir, ¿no?, del 1 sale el 2, del 2 sale el 3, del 3 sale el 4 y del 4 sale todo lo demás, el resto del universo. Pero es 4 veces 1, es decir, es 4 veces Aries. Pero en cada proceso, Aries va evolucionando y se va convirtiendo, se va madurando, vamos a decir, y se transforma en Tauro, ¿sí? Y en Tauro vive todo un proceso también y se transforma en Géminis. ¿Ok? Y así, pero también a la vez, como ya existe Aries y Aries crea a Tauro, y son lo mismo, pero también son dos partes que ya se crearon de la misma conciencia, crean el 3, ¿me explico? O sea, es la misma energía, pero también se va desdoblando y se va acomodando para que salgan las que vienen. La secuencia de Fibonacci. Exacto, exactamente. Entonces, cuando llegamos a Piscis, que es toda la vuelta del ciclo, es el mismo Aries, nada más que es un Aries más evolucionado, vamos a decir, ¿no? Ya pasó por todo este proceso. Y también salió de cada paso de Aries, o sea, de cada paso que fue haciendo una combinación que fue dándole vida y forma a la siguiente. ¿Me explico? Entonces, brutal, ¿no? Y eso es algo también clave porque siempre que veamos una carta, obviamente la hora de nacimiento nos va a invitar a que el ascendente va a cambiar de la persona, ¿no?, o del lugar o de lo que estemos tirando en ese momento, ¿no? Pero estas casas siempre van a ser las casas de estas energías, ¿me explico? Aunque el ascendente se mueva. Entonces, para entender ahí un poco más esa confusión, porque cuando yo tengo, por ejemplo, ascendente Tauro, entonces mi casa 2 sería, perdón, mi casa 1 sería Géminis, mi casa 2 sería Cáncer, mi casa 3 sería Leo, ¿no? Eso parecería, ¿no?, porque se movió la línea del ascendente. Pero lo que en realidad sucede es que esta sigue siendo la casa de Aries y lo que va a pasar es que yo voy a tener de invitada o de invitado en la casa 1 a la energía de Tauro. ¿Me explico? Entonces, va a seguir siendo la casa de Aries, pero si yo tengo el ascendente, por ejemplo, en Tauro, entonces en mi casa 1 voy a tener de invitada o de invitado a Géminis. En mi casa 2 a Cáncer y así sucesivamente. Entonces, si se fijan también hay un tablero que está presente, pero cuando tiramos la carta de alguien, el tablero, digamos, base desaparece, se vuelve tácito o invisible para que se vea nada más la carta de la persona. Porque si no sería, imagínense, ¿no? Si ya de por sí tanto símbolo y tanto, ¿no? Ahora imagínense, entonces tenemos que hacer ese sacrificio, ¿no? Quitar la base
para que solo se vea la de la persona, vamos a decirlo así, pero la base siempre está. ¿Queda claro eso? Es muy importante que eso quede claro. ¿Sí? Ujú. Esto pasa salvo en el caso del ascendente Aries, donde está alineado con la base. Ujú. Exacto. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, entonces, cada vez que vamos cada vez que tenemos un invitado o una invitada en nuestra casa base, vamos a decir, ¿no? Estamos viviendo también un proceso evolutivo en esa casa, ¿no? Un proceso particularmente, o sea, ¿qué significa que yo en mi casa de Aries, tenga de invitado o de invitada, por ejemplo, a Tauro o a Géminis o a Cáncer, ¿no? Entonces, con el tiempo, esa es la idea, que nosotras podamos ir poco a poco entendiendo la presencia de estas visitantes, de esta gente que viene a cotorrear, ¿no? Y empecemos a relacionar esos significados, ¿no? Pero para eso, ahorita estamos aprendiendo más la base, ¿no? Del lenguaje, pero esa es la idea para que lo empiecen a ver. Luego, otra siguiente cosa muy importante de cada uno de estos espacios es que cada uno de estos espacios, además de estar representado por un signo, ¿no? Que son estos que eventualmente también les sugiero que se aprendan los símbolos, porque eso les va a ayudar muchísimo y ahí sí no hay más que ustedes lo hagan, ¿no? Yo hice planas, porque así es como yo aprendía cosas, ¿no? Para de memoria. Entonces, Mercurio, y hacía el dibujito, hacía tablas del dibujito, así hasta que me los aprendí. Porque de una forma más mecánica. Entonces, así como cada casa representa un signo, también vamos a ver después que cada casa tiene un planeta, ¿no? Y este planeta es como, imagínense a ustedes, ¿no? Vamos a decir que Amalia es la dueña de la casa de Aries, ¿no? Y ella es la dueña, o sea, tiene la llave de esa casa, ¿no? Pero Amalia tiene ganas de salir a la calle, ¿no? Y ir a visitar a su amiga Pau, ¿no? Y resulta que su amiga Pau, pues, es la dueña de la casa 8, la casa de Escorpio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando Aries o cuando Amalia decide ir a visitar a Escorpio, ¿no? Lo que va a pasar es que Marte se va a instalar. ¿Me explico? O sea, esa persona que va a salir o esa energía que va a ir a visitar alguna de estas casas va a ser representada por ese planeta. Entre otras cosas, porque los planetas tienen varios significados, pero ese es clave porque es el satélite, ¿no? Es la extensión de la energía de esa casa, de esa experiencia. Solo que es una energía que se mueve, que sale, que va, que viaja, que camina. Y después se va a cotorrear y hacer cuates con los otros planetas y se forman conjunciones y aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Pero se los cuento así para que sea una lógica más amigable. Entonces, otro aspecto muy importante del proceso evolutivo de las casas es que las casas, además de que representan cuadruplicidades, las casas también representan ejes. Es decir, como pueden ver, las podemos ubicar en espacios de 4, las podemos ubicar por cada espacio de 30 grados, ¿no? Y también las vamos a ubicar por eje, es decir, por pares. Entonces, la experiencia Tauro viene acompañada de la experiencia Escorpio. La experiencia Géminis, por ejemplo, pues viene acompañada de la experiencia Sagitario. La experiencia Cáncer de la experiencia Capricornio, la experiencia Leo de la experiencia Acuario, la experiencia Virgo de la experiencia Piscis y la experiencia Libra de la experiencia Aries. Y de ida y de vuelta, es decir, Aries experimenta Libra, pero Libra experimenta Aries. ¿Sí?
Ujú. Entonces también es parte del juego, donde es como el cielo, ¿no? En la noche vemos las estrellas porque el cielo está oscuro. No podríamos ver las estrellas sin el cielo oscuro, por decirlo. Entonces, esta relación también entre pares complementarios, entre eje, también van de alguna manera desarrollando y construyendo el tablero, ¿no? A esa experiencia evolutiva entre ejes se le llama polaridad complementaria. Así lo llama Caruti en su libro. Al proceso de ir desdoblando una casa de otra, ¿no? Se le llama la secuencia evolutiva. Y a la capacidad de que veamos la carta completa de una sola, es una visión mandálica, ¿no? Estamos viendo cómo todo juega en un mismo momento. ¿Sí? Y es la misma conciencia que, digamos, de la vida, que se va fragmentando y que se va conociendo a sí misma a través también de cada experiencia de estas casas. Bueno, y luego este tablero también representa nuestro propio código, pero también representa al código que está en relación afuera, ¿no? Bueno, la experiencia del afuera, donde los planetas que están circulando en el universo ahorita, o nuestra galaxia, los podemos también incorporar a este tablero. Entonces vamos a ir poco a poco metiéndole más carnita, ¿no? Bueno, entonces algo muy importante es que también se vayan aprendiendo el nombre de cada casa, ¿no? El símbolo y el elemento de cada casa. Aries es fuego y es energía cardinal. ¿Por qué? Porque está en la cuádruplicidad cardinal, ¿no? Tauro es tierra y está en la cardinalidad fija, perdón, en la cuádruplicidad fija. Géminis es aire, ¿no? Y está inmutable, se vuelve a repetir, ¿no? Es agua y está en aire. Leo es fuego, ¿no? Y está en la cuádruplicidad fija. Virgo, ¿no? Tierra y está en la cuádruplicidad mutable, ¿no? Y así. Entonces, también es muy importante que ustedes, este esfuerzo sí intenten hacerlo, de aprenderse de memoria, por ejemplo, este tablero, ¿no? Y también es importante que ubiquen a las casas por número, la casa 1, la casa 2, la casa 3, porque lo van a estar escuchando en las clases. Cuando hablamos de la casa 8, inmediatamente tú sabes que está en Escorpio y que es una casa de agua y que es una casa fija, ¿no? Eso es lo más importante del símbolo. Ahorita luego nos vamos a meter al significado, pero si yo les digo ahorita la casa 12, ustedes rápidamente tienen que ubicar que es la casa de Piscis, que es una casa de agua y que es una casa mutable y que es la última casa incluso del tablero. O sea, que alcancen a ver en su mente estos espacios. ¿Sí? Si les digo la casa 5, cuando hablamos de la casa 5, inmediatamente ustedes ya tendrían que empezar a asociar a la casa 5 con Leo. Y la casa 5 es la casa también de fuego, ¿no? Fijo. ¿Sí? Entonces, eso sería como que una tarea, ¿no? Que yo les pediría que empezaran a practicar, ¿no? De escribir o no sé, como ustedes aprendan ciertas cosas, para que puedan ya, una vez que ustedes empiecen a manejar ese lenguaje, les va a hacer mucho más sentido en las clases dónde están las cosas, por qué, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, la azul, es la cardinal. Entonces, ¿quiénes están en la cardinal? Aries, Cáncer, Claro. y Capricornio, ¿no? Luego, la fija es la verde, ¿no? ¿Quiénes están en la fija? Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Uno falta de la cardinal, ¿no? Son 4.
Capricornio, cuarto, ¿no? Perdón, Ujú, Cáncer, claro, Libre, Capricornio, perdón. claro. Capricornio. Ujú. Bien, bien, bien. Luego vamos a ver la mutable, que sería la azulita, ¿no? Claro. Entonces está Géminis, Virgo, Ujú, Sagitario y Acuario. Digo, perdón, ujú. Piscis, perdónenme. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Gracias, Ros. Entre cada una de estos puntos hay una cuadratura. Aquí no se ve, pero aquí hay 90 grados, otros 90 grados, otros 90 grados. Ujú. Ujú, claro. ¿Sí? Esa es la lógica más general, vamos a decir, ¿no? Ahora me voy a meter un poquito más en cada casa a través de entender los ejes. Entonces, el primer eje, ¿no? Primero más importante, o bueno, los primeros dos ejes más importantes van a ser el ascendente y el descendente, ¿sí? Ujú, Y el fondo del cielo y el medio cielo. Ujú. ujú. Son los más importantes. ¿Por qué? Porque le dan equilibrio a toda la carta. Ajá. Entonces, el ascendente, ¿no? Ujú. De manera general, porque hay que leer un poco más sobre de qué va y demás, pero el ascendente va a representar la experiencia, ¿no? Eh, es como el vehículo, ¿no? O la forma, ¿no? La máscara en cómo vamos a ser vistos, vistas por otros, por otras. Ajá. Pero también va a ser digamos, la expresión del sol. Nuestra energía solar, que es nuestra energía dada, ajá, se va a expresar a través del ascendente. El ascendente también va a ser una energía que vamos a necesitar ir incorporando, integrando a lo largo de nuestro camino. Y en eso, Libra, que está enfrente, que es el tú, va a tener mucho que ver. Porque no es la diferencia entre el ascendente y el sol, es que la energía del sol ya está dada. ¿No? Pero la energía del ascendente es una energía que venimos de alguna manera a aprender. Uh-huh. Caruti le llama la energía del destino, la energía destino, ¿no? Porque cada ascendente que se encuerpa en la vida, ¿no? En la tierra, trae una misión, trae una, ¿no? Es un binomio, una alquimia con el sol, ¿no? Y es un proceso evolutivo también. Uh-huh. Y también nos habla el ascendente de qué es lo que nos toca ejercer en esta vida, ¿no? Qué es lo que nos toca manifestar energéticamente junto con nuestro sol. ¿Sí? También el ascendente va a ser esta energía que normalmente son lo que las otras personas ven de nosotras, ¿no? Porque está, si se fijan, está impregnado en el cuerpo, ¿no? En la persona. Entonces ahí hay varios aspectos del ascendente. ¿No? Y el descendente va a ser precisamente la otredad, ¿no? En la otredad, en el descendente, vamos a descubrir, sobre todo, aspectos nuestros que no podemos detectar y que necesitamos ver a partir de otra, ¿no? De la otredad. Pero conforme vamos puliendo nuestra energía del ascendente y la vamos integrando más y la vamos aprovechando más y la vamos integrando más con el sol y se va madurando esta persona que somos energética y que se expresa a través del sol y del ascendente, ¿no? Las experiencias en la otredad o las experiencias en Libra son menos reactivas, son más co-creadas a partir también de nosotras, de lo que nosotras estamos
proyectando y buscando, ¿no? en el afuera, ¿no? Desde un, vamos a decir, desde un centro más, desde nuestra capital, ¿no? Desde nuestra capitana interior, que sería la energía del ascendente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este proceso del ascendente tiene mucha relación también con nuestra experiencia psíquica de ir trabajando a la yo niña y a la yo adulta, ¿no? Conforme vamos en la vida, cuando fuimos niñas, teníamos esta energía de la niña muy a flor de piel y jugábamos y el ascendente estaba a tope, pero conforme fuimos creciendo y el proceso saturnino se fue también sucediendo en nosotras, la energía o la experiencia del ascendente se vuelve más en el afuera, se experimenta más en el afuera, proyectada, ¿no? Caruti lo explica como las experiencias que vamos a tener que vivir, que van a estar representadas en la casa 7, para que yo poco a poco pueda ir integrando y despertando y puliendo y madurando mi energía del ascendente. Y ahí va a haber un proceso también de incrementar la vibración, ¿no? Es decir, entre menos soy consciente de mi ascendente y de cómo funciona y de todo esto, pues más la otredad me va a mandar, ¿no? Experiencias de todo tipo que tienen que ver con hazte cargo de tu ascendente, ¿no? Empieza a entender y empiézalo a madurar para que realmente se ponga al servicio de tu sol, de tu conciencia. Y entre más vamos elevando la vibración del ascendente y nos vamos conociendo, digamos, a ese nivel y vamos expresando esa energía, vamos recibiendo otra experiencia también de la otredad. Una experiencia también mucho más capitaneada y no se vuelve ya a ver qué me da el otro o a ver qué me da la otra o a ver qué agarro en la otredad, sino yo misma estoy reflejando, ¿no? Estoy proyectando. Entonces ahí va a suceder un proceso espiritual muy chingón que este señor José Millán le llama el matrimonio interior. Porque al hacerme cargo de mi ascendente y toda mi experiencia yoica, en conjunto con la casa 1 y la casa 7, obviamente mi mundo de afuera cambia y mis experiencias externas se vuelven más en armonía, vamos a decir, en sonido, en sonoridad, ¿no? Con mi yo, con mi ascendente. ¿Sí? Entonces, cuando hay crisis en el yo, cuando hay crisis en el ascendente, hay crisis en el tú, hay crisis en el descendente. Cuando hay crisis en el descendente, ¿no? Pues hay crisis en el yo. ¿Me explico? Cuando hay armonía en el yo, hay armonía en el descendente. ¿Sí? Y cuando hay armonía en el descendente, hay armonía en el ascendente. ¿Me explico? Y bueno, ¿por qué es tan importante este eje? Porque este eje es necesario para que podamos ser conscientes de toda la experiencia que sigue. ¿Verdad? Si yo no le agarro la onda a mi ascendente y no estoy en paz conmigo misma, o sea, en una situación armónica aquí adentro, puta, pues afuera, imagínense, o sea, con el resto del juego se complica. ¿No? Entonces es importantísimo que el ascendente se empiece a madurar en nuestra persona, porque de ahí parte todo. Es el sol y el ascendente quienes finalmente van a ponerse a jugar, ¿no? O van a expresar el juego, vamos a decirlo así, del resto de los demás planetas. Yo voy a expresar a Plutón a través del ascendente. Yo voy a expresar a mi Marte a través de mi ascendente.
O sea, todo sale de la misma persona, ¿se fijan? No me sale un brazo de repente que representa a Marte. ¿Sí me explico? Es como... ¿eh? Entonces, es una experiencia de la carta y de la experiencia en general humana y cósmica muy importante. Entonces se va a llamar el eje del yo-tú. Luego, bueno, ¿hay alguna pregunta aquí en este eje? ¿Cómo sería eso último que dijiste, Rox, de que a través del ascendente expresamos a Plutón, por ejemplo? O sea, cuando yo estoy muy emputada, o cuando Ajá, siento que estoy transformándome y ya dejé de ser la que era ayer y ahora soy una nueva, ¿no? Se va a seguir expresando a través de mi misma persona. claro, órale, Y voy a expresar esa energía con el tinte de mi ascendente. órale, ¿Sí? órale. O sea, Todo se expresa con el tinte del ascendente, básicamente. exactamente. Claro, órale, O sea, cuando tú te vas a parar en el escenario, vas a estar expresando a tu Mercurio y a tu Neptuno y todo lo que estamos viendo ahí, pero a través de la fuerza de tu ascendente. órale, órale. Es como el filtro con el que sale hacia afuera todo lo que uno es. Y en el filtro con el que entra hacia adentro todo lo de afuera. Órale. Por eso yo, ¿Ese no es el descendente? No. aunque sea Escorpio, voy a experimentar siempre a la otredad desde Leo. ¿Sí? No tengo de otra. O sea, no quiero sonar categórica, pero me refiero a ¿no? A esto fino que estamos platicando. Entonces tú y tú, Paul, que las dos tienen ascendente Aries, que está muy interesante eso, las dos van a expresar a toda su mezcla energética a través de su ascendente siempre. Entonces, conforme tú vas puliendo eso, por ejemplo, a lo mejor ahora que entiendes más tu ascendente Aries y lo aprovechas más, pues eres capaz de ser más arrojada, de atreverte a hacer más cosas, de Claro. habilitar. Entonces vas a expresar a un Plutón, ¿no? Con más fuego, vas a expresar a un Mercurio ¿no? Con ese tinte ariano. Órale. ¿Sí? Bien. Entonces todo sale del ascendente, toda nuestra experiencia hacia afuera, ¿sí? Y todo lo que nos vamos tragando de la afuera hacia adentro lo entra por el ascendente. A huevo. No por el descendente, en este caso. O sea, claro, pero o sea, viene del descendente. Órale. Y nosotras a la vez, a través de nuestro ascendente y de nuestras formas de ser y de expresarnos, construimos el descendente. Porque somos otredades para otras, para otros. ¿Sí? Todo el tiempo. Soy una identidad para mí, pero yo soy una otredad para ti, Amalia. Claro. ¿Sí? Y como yo te experimente a ti desde tu otredad, va a ser a través del Leo. ¿Sí? Y yo a través de Libra, en este caso. Bien, gracias. ¿Sí? A mí me sirvió. Y también entender el ascendente para justo, ¿no? Para pulirlo con el descendente, que otro mensaje trae ese descendente, ¿no? En nuestro caso, con esto de Aries, que en algunos casos es importante tomar ese fuego para ser, pero también recordar que no existe solo yo, ¿no? Y entonces recordar que las cosas se construyen también con este descendente. Exactamente. Es importante. Sí. Muy bien. Entonces, la experiencia, somos muchos humanos, somos muchas identidades y también somos muchas otredades.
Así es. Así es. Bien. Entonces, bueno, ese eje es crucial, ¿no? Y obviamente en ese eje del ascendente y en ese eje del descendente, la primera casa va a ser la casa del yo. ¿Están de acuerdo? Porque ¿qué experiencia más cercana al ascendente que el propio yo? Claro. Ese yo, este yo que yo soy, con el que me identifico, lo voy a expresar a través del Leo, ¿sí? De forma leonina. ¿Me explico? Bien, entonces ahora vamos a movernos al siguiente eje, que sería, el siguiente eje es el eje... no, no es cierto. Antes de ese eje nos vamos a ir a al fondo del cielo y al medio cielo, que sería la hora. ¿No? Entonces, Venimos de una acogida. Bueno. entonces esa realidad es el fondo del cielo, ¿no? Es decir, cada persona tiene una historia, tiene un linaje, tiene un pasado que la sostiene, viene de algún lugar. ¿Sí? Y también este venir de algún lugar, no solo, como ya hubo un proceso aquí evolutivo en este punto de la carta, no sé si se fijan, ya pasamos 3 escaños para llegar al fondo del cielo. Significa que no solamente venimos de un linaje mamífero, 100% corporal después de la acogida de nuestros padres, sino que también venimos a la vida con un sistema que es digamos, la raíz de nuestro cerebro, ¿no? Lo primero que se forma, que se llama la amígdala. Ajá. Y entonces, la amígdala representa el centro emocional del cerebro. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solo venimos de un linaje, ¿no? Y de una historia familiar, y eso es lo que nos da, ¿no? Sino que además lo que sostiene la carta astral, lo que sostiene nuestra experiencia en esta vida, es nuestra experiencia emocional, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí vamos a encontrar este proceso evolutivo donde después de esta energía de vida que es Aries, ¿no? Que lo es todo, la chispa, el yo, ¿no? El yo soy, estoy aquí. En Tauro vamos a encontrar el cuerpo, esa energía se va a encarnar en un cuerpo y ese matrimonio entre energía y cuerpo van a producir una mente. Y esa triada matrimonial entre la energía, el cuerpo y la mente, o el cerebro, ¿no? Van a producir a la luna, ¿no? Es decir, a las emociones. Entonces, por eso la casa 4 es la casa de la luna, porque el eje, ¿no? El punto, el fondo del cielo, como les digo, representa 2 cosas. El linaje, mi historia, de dónde vengo, y lo que me sostiene por dentro cuando cierro los ojos y me voy adentro de mí. Es una experiencia emocional. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante porque además esta experiencia emocional no es única de las personas, también corresponde a los otros seres vivos, a los animales, a las plantas, a los árboles, o sea, todos los seres vivos tenemos un centro emocional. Eso lo saben los budistas y por eso también no matan a ningún animal de ningún tipo, ¿no? Por eso este tema también del veganismo, o sea, ¿no? Porque sabemos que somos sintientes, seres sintientes. Bien, ¿alguna pregunta con la casa, perdón, con el fondo del cielo? Si se fijan, cada una de las casas que están cerca o luego después del eje del ascendente, por ejemplo, y del eje del medio cielo y del fondo del cielo, son casas que van a tener mucha relación con ese punto, precisamente.
Como les decía, la casa del ascendente, obviamente la casa 1 va a ser la casa del yo. Entonces, obviamente, en el fondo del cielo, la casa 4 va a ser la casa de la luna, porque la luna es nuestro cuerpo emocional. Claro. Y el fondo del cielo es precisamente el linaje del que venimos, pero también es el linaje emocional, ¿no? También es lo que nuestro centro, cuando nos vamos cerramos los ojos, les vuelvo a repetir, Claro. adentro, ese espacio interior. Y ese espacio interior no está en los pulmones, no está en el corazón, o sea, no es algo que yo puedo, ¿sí? Lo único que puedo es sentirlo, ¿se entiende? Por eso es emocional, porque se siente. Entonces aquí, si se fijan, también este fondo del cielo sube al punto que le contrasta o que lo a su siguiente eje, que sería el meridiano o el medio cielo. Y así como venimos de un linaje, ¿no? Y sentimos y traemos un cuerpo emocional, ¿no? También vamos hacia un lugar. Vengo de un lugar y voy hacia un lugar. Ese va a ser el meridiano, el medio cielo. Yo voy a. Y entonces, obviamente, es lógico que junto al punto del hacia allá voy, de voy para allá, obviamente la casa va a ser la casa 10. ¿Me explico? Porque la casa 10 es la casa del trabajo, la casa de la profesión, la casa hacia en donde yo voy a representar precisamente ese voy a del medio cielo. Y entonces el medio cielo también va a tener todo que ver con nuestra misión en la vida, cuál es la, ¿no? En dónde yo soy más útil o más, ¿no? ¿Qué es lo que yo vengo a enseñar o a estructurar para otros, para otras? ¿No? ¿Me explico? Entonces, estos dos ejes tienen todo que ver, todo que ver. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a intentar centrarnos en estos 4 puntos nada más. Yo entiendo que quieran, por su ascendente Aries, ya quieran saber más de más cosas. Pero me quiero asegurar que captamos estos 4 puntos en esta clase, clarísimos, así. Cuando yo diga medio cielo, yo ya voy a saber de qué están hablando. Cuando yo diga descendente, yo voy a saber de qué están hablando. Cuando yo diga fondo del cielo, yo voy a saber de qué están hablando. Y cuando yo diga ascendente, voy a saber de qué estoy hablando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se alimenta, cómo se sostiene el fondo del cielo y el medio cielo? Por ejemplo, el fondo del cielo, cuando después de trabajar todo el día y de estar allá donde estuve, pues ¿a dónde me voy? A mi casa, a descansar. ¿Sí? ¿Y para qué me voy a mi casa a descansar? Pues fíjense, para sentirme tranquila, para sentirme segura. ¿Para qué más? Para comer, para dormir, ¿sí? Pero voy a mi casa a recuperar mi energía, a tomar cuerpo, ¿sí? Y voy afuera, voy al medio cielo a dar esa energía, a sacarla de mi casa, ¿sí? A darla, a ofrecerla de una forma material. ¿Me explico? Mientras en mi casa siento, en el exterior materialismo concreto. ¿Sí? Esa va a ser, así como en la experiencia del ascendente soy el yo y enfrente tengo al otro, en el fondo del cielo y en el medio cielo, en el fondo del cielo siento y en el medio cielo concreto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí.
Entonces, si yo tengo el medio cielo en Capricornio, pues obviamente voy a tener mucha capacidad para concretar, porque es la casa de Capricornio, ¿no? Pero imagínense que yo tengo en el medio cielo a Piscis, madre de Dios, ¿no? Con el cabo de Piscis, pues le va a costar, o va a tener que aprender en el medio cielo a crear, a materializar, pero de forma pisciana. Claro, puede también dedicarse a algo sumamente creativo, ¿no? Exacto. O que requiera mucha empatía. Ajá, exactamente. Ahora al revés, en el fondo del cielo tengo a Cáncer, ¿no? Cáncer es, casita, mamá, huevito ranchero en la mañana, papacho, ¿sí? Ducha, calentita, ¿sí? ¿Me explico? Pero ¿qué pasa si yo tengo ahí de visita, por ejemplo, a Acuario? ¿Cómo va a ser esa casa? Claro. Va a ser fría, va a ser desapegada, va a ser... ¿Cómo siente un Acuario? Vamos a pensar, hagamos un ejercicio. ¿Cómo siente un Acuario? Diferente. Diferente, exacto. Diferente. Uh-huh. También es muy, muy hermanado, ¿no? Uh-huh. Es desapegado, pero a su vez le encantan los amigos. Exacto. ¿No? Uh-huh. Entonces va a sentir en casa donde, en su casa, con su mamá, en su camita, ¿dónde se va a sentir en casa un Acuario con fondo de En cielo? una comuna, en una casa de ocupas. Con sus cuates. Sí. Viajando, güey. O sea, Viajando. donde sea, o no sé, ¿no? ¿Sí? Claro. O haciendo una casa o un lugar íntimo muy diferente, muy distinto, aunque sea una casa normal, ¿no? Uh-huh. Donde esté llena de gente, por ejemplo. Claro. Completamente. ¿No? Uh-huh. O a lo mejor está conectado o conectada a la tecnología, ¿no? Y está, Claro. con su casa vas a ver pantallas por todos lados, ¿no? De un acuariano de los próximos años, por ejemplo. Eso hablándolo de forma más literal, ¿no? Pero también interior hay una experiencia. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Entonces, queden claros estos 4 puntos porque son fundamentales. O sea, de verdad que esto es como... O sea, estos 4 tienen que ser así, que ustedes ubiquen esa relación, que ubiquen cómo operan, cómo funcionan, ajá, cómo se complementan, pero también se contraponen, también son salidas, ¿no? Yo voy allá, regreso acá, ajá. Yo soy esta, pero aprendo de mí a través de esta, y esta persona aprende de sí misma a través de mí, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Bien. Pues eso sería básicamente la clase de hoy, muchachas, que estos 4 puntos nos queden claro, que hagamos una relación también con la lógica de que después del ascendente obviamente viene Aries. Después del fondo del cielo, pues obviamente va a venir la luna, ¿no? Cáncer. Después del descendente, obvio, va a venir Libra. ¿No? Y después del medio cielo, obvio, va a venir Capricornio. Son las casas más representativas de esa cuadruplicidad cardinal. ¿Se fijan? Uh-huh.